Abran su Biblia el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Cuando lo encuentren, si es que traen Biblia impresa o Biblia electrónica, por favor digan amén y así sabré que ya están ahí. Muy bien, vamos a orar todos. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, gracias ahora porque hemos llegado al momento en el cual abrimos tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos dejas saber, nos dejas conocer tu corazón. Gracias porque ella es la pauta a seguir. Ella nos da, Señor, el camino que debemos de seguir. Y queremos apegarnos a ese camino, Señor, cada día de nuestra vida y en todo asunto de nuestra vida. Así es que hoy al abrir es tu palabra, Señor, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es un pasaje que no es fácil de leer, no es fácil de explicar, no es fácil de recibir, pero que es necesario, porque si no fuera necesario no estuviera en tu palabra. Tu Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros lo que necesitamos saber, acerca de ti primeramente, pero también que podamos ver nuestra reflexión en el espejo de la palabra y podamos, Señor, tomar las cartas que necesitemos tomar, las medidas que necesitemos tomar, Señor, para pegarnos más a ella. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, muy bien, Romanos capítulo 1, seguimos en el capítulo 1. Así es que vamos a intentar terminar este capítulo hoy. Como estaba diciendo en mi oración, es otro de esos mensajes que son difíciles de dar, porque lidia directamente con la condición del corazón del hombre. Y cuando se trata de lidiar con la condición del corazón del hombre, a menudo Dios es muy directo, muy severo con la humanidad, y Él no trata de hacer que el golpe no sea tan duro. De hecho, a veces el golpe es más duro todavía, ¿no es cierto? Y es más duro especialmente para aquellos que ya hemos venido al conocimiento de su amor, su gracia y su misericordia. Porque nos habla tal cual es la situación. No trata de alguna manera de hacerla lo que no es. Nos lo dice tal y como es. Ahora, una de las cosas que es muy importante para el estudio de la palabra de Dios y muy, muy importante para el estudio del libro de Romanos es que todo lo que leemos y estudiemos lo veamos en contexto. Porque es muy fácil sacar versículos de Romanos y aplicarlos a la vida de las personas y a nuestra propia vida, como a nosotros nos parece que ese versículo está hablando. Pero como siempre les he dicho, un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Entonces no queremos ver nada fuera del contexto en el que se escribió, porque solamente cuando nos quedamos dentro del contexto podemos entender claramente lo que la palabra de Dios está diciendo. Para esto necesitamos volver atrás. No vamos a hacer todos los estudios que ya hicimos, pero necesitamos tener antecedentes de lo que nos ha llevado a estar en el lugar al que llegamos hoy. Por ejemplo, si ven ahí en Romanos 1, vemos en los versículos 16 y 17 que Pablo nos dice esto: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y luego dice, en primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. Dos tipos de personas ahí, los que son judíos y los que no lo son. Así es que abarca a todo mundo. Muy bien, muy bien. Porque en el Evangelio, sigue diciendo Pablo ahí, se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El ser humano, para poder ir al cielo y estar con Dios en el reino de los cielos, primero tiene que ser justificado de su pecado. Y la única manera que el ser humano puede ser justificado de su pecado es por medio de Jesucristo. Como ninguno de nosotros ha visto físicamente a Jesucristo, entonces debemos recibirlo y recibir el mensaje del Evangelio por fe. Comienza con la fe, se vive por la fe, se muere en la fe y se llega al cielo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces es importante que sepamos eso. En nuestro estudio pasado vemos a Pablo presentando a sus lectores, que es la iglesia en Roma, la razón por la que tanto judíos como gentiles necesitamos creer en el Evangelio. Necesitamos creer en el Evangelio. La humanidad necesita, es imperativo, es necesario que crea en el Evangelio, porque si no, está en una situación muy difícil, está en un grave peligro.
Y lo que vimos la semana pasada y las últimas 2 semanas es como Pablo, como un fiscal de distrito, presenta su caso en contra de toda la humanidad y de todo pecado. ¿Escucharon eso? Toda la humanidad y todo pecado. En el versículo 18, miren ahí en su Biblia, dice que la ira de Dios, y hablamos de ello, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. No importa cómo se clasifique esa impiedad y maldad, porque a menudo se clasifican de diferentes maneras la impiedad y la maldad. Y nosotros tenemos la tendencia a dar grados de impiedad y grados de maldad. Entonces, para que no nos vayamos a equivocar, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y maldad. Lo que quiere decir contra todo pecado, aún los pecados que nosotros consideramos pecadillos y aún los pecados que nosotros no consideramos que sean tan graves. Toda impiedad y toda maldad. ¿De quiénes, dice la Reina Valera contemporánea, de quienes injustamente retienen la verdad? Ahora, la palabra que del griego al español se traduce de quienes es la palabra andrótropos. Y esta palabra quiere decir humanidad. Entonces, para leerla completamente en español, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de toda la humanidad que injustamente retiene la verdad. Lo que Pablo está haciendo aquí, está haciendo culpable a todo mundo, para que nadie se sienta mejor que otros, para que nadie sienta que alguien por el tipo de pecado que practica es peor que yo. Está llamando a cuentas a toda la humanidad. Los acusa de haber conocido a Dios, pero de no glorificarlo como a Dios. Los acusa de haber conocido a Dios, pero de no ser agradecidos con Dios. Y acusa a la humanidad de cambiar la gloria de Dios y volverse a la adoración de ídolos en forma de hombres y animales. Esa es la acusación que Pablo está haciendo a toda la humanidad. ¿Ok? Y entre toda la humanidad nos incluimos ¿quiénes? Ok, está bien, hasta ahí vamos bien. Que no quiero perderlos porque es muy importante esto. Entonces en el versículo 24 dice que por haber hecho estas cosas, las consecuencias de ello, noten ahí, versículo 24 de Romanos 1, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron, que quiere decir deshonraron, entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por todo lo que ya hicieron, despreciaron a Dios, etcétera, etcétera, Dios los entregó. Ahora, esto no quiere decir que Dios los hizo que hicieran, simplemente los entregó a los deseos de su propio corazón. ¿Sí? Entonces Dios no los forzó a que se portaran como se portan. Dios no nos forzó a nosotros que nos portáramos como nos portábamos antes de venir a Cristo, ¿no es cierto? Por nuestra propia voluntad hicimos lo que hicimos, bien, malo, indiferente, y nos gozábamos practicando el pecado, si somos completamente honestos. Entonces Él no los forzó, Él simplemente los entregó, los dejó que llegaran hasta donde iban a llegar. De nuevo, esto no quiere decir que Dios se haya dado por vencido con la humanidad. Y yo creo que la prueba de esto es que el Espíritu Santo de Dios sigue en el mundo, sigue buscando convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Porque si el Espíritu Santo de Dios ya no estuviera aquí haciendo esto, entonces ¿saben qué? Sería un caos completo aquí en la tierra. Si así, estando el Espíritu Santo, vemos lo que vemos, imagínense que el Espíritu Santo que protege de repente desapareciera. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la iglesia desaparezca, sea llevada al cielo por el Señor? El Espíritu Santo se va a ir juntamente con la iglesia y se va a desatar un caos aquí en la tierra. Entonces no se ha dado por vencido con la humanidad, sino que ha dejado que la humanidad caiga más y más profundo en el pecado para que quede en evidencia dos cosas. Uno, lo verdaderamente malo que es el pecado, lo verdaderamente dañino que es el pecado y lo malvado que puede ser el hombre. Porque hay quienes dicen que en realidad todo ser humano muy dentro de sí mismo es una buena persona.
Tiene que estar muy adentro de sí mismo, ¿ok? Porque en realidad la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, el ser humano que dice que muy dentro de nosotros en verdad hay algo bueno, está diciendo algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, que dice que no hay justo ni aun uno. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Eso no quiere decir que voy a juzgar a todo mundo porque sé que no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que yo voy a tener mucha cautela, mucha precaución, ¿sí? No con los demás, conmigo mismo, porque yo sé de lo que soy capaz. Así como todos y cada uno de ustedes, yo sé que saben de lo que son capaces. Como diría mi mamá, ustedes saben de qué pata cojean, ¿verdad? Entonces tenemos que estar al tanto de eso. Entonces, los entregó para que se viera, para que quede como evidencia lo verdaderamente malo del pecado y lo malvado que puede ser el hombre. Si alguien se rehúsa a reconocer a Dios como Dios, es dejado a sí mismo. Si alguien se rehúsa a reconocer a Dios como Dios, es dejado a sí mismo. Y llega a tal grado, o puede llegar a tal grado, que denigra, deshonra, trata mal a su propia humanidad. No le importa. No le importa. ¿Sí? El alcohol, las drogas, el sexo, la homosexualidad, todo lo que vemos en el mundo ahorita, daña el cuerpo de los seres que practican esas cosas. ¿Sí? Lo daña. El alcohólico no se pone a pensar que está haciéndose daño en el hígado, que se puede morir de hepatitis. El drogadicto no se da cuenta de que puede morirse de una sobredosis. Sí, el homosexual y el adicto al sexo también no se da cuenta de las enfermedades que se pueden traer heterosexual o homosexualmente, no importa, tanto lo uno como lo otro puede ser dañino cuando se practica fuera de los parámetros que Dios nos ha dado. Entonces no somos nosotros los mejores y ellos los peores. Todos estamos en el mismo barco. Y todos tenemos que vernos como con la propensidad a volver a caer en el pecado, ¿sí? Entonces, si alguien se rehúsa a reconocer a Dios como Dios, es dejado a sí mismo y puede llegar a tal grado que denigra, deshonra, trata mal su propia humanidad. Por eso es tan fácil caer en el pecado. Cuando andamos en el pecado haciendo lo que nos venía por naturaleza hacer, ni la pensábamos dos veces, ¿no es cierto? Ahora como cristianos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, cuando a veces sentimos el resbalón, así como que el Espíritu Santo nos dice, ¿qué pasó? ¿Por qué le estás dando por ese lado? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás practicando eso? ¿Qué te ha llevado a volver a ver esas cosas, a escuchar esas cosas? Ese es el Espíritu Santo de Dios que nos habla. El incrédulo, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, a lo mejor dice, bueno, pues puede pasar esto, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. Y se avienta al ruedo, ¿no? Porque eso era lo que hacíamos nosotros. Eso era lo que hacíamos nosotros. Ahora, ¿a dónde nos ha llevado esta actitud del hombre de no reconocer a Dios? ¿Hacia dónde nos ha llevado? Estamos en el siglo XXI, en el año 2023. Déjenme preguntarles algo, ¿las cosas están mejores que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 40 años, que hace 50 años? Socialmente, legalmente, moralmente, espiritualmente. ¿Qué pasó? Se supone que el hombre está evolucionando de desorden a orden. Eso es lo que la evolución dice que hay, ¿verdad? La evolución habla de que se pasa de desorden a orden. Sin embargo, en lo que es la sociedad, en lo que es la moralidad, en lo que es todas esas cosas que son tan importantes para tener una vida tranquila, pacífica, ¿qué es lo que está pasando? Se está deteriorando día con día, año con año. ¿Sí? Se ha estado deteriorando. Hace 20 años no nos hubiéramos imaginado que la maldad del hombre fuera a llegar a donde la estamos viendo llegar en nuestros días. Hace 20 años no hubiéramos pensado que la maldad del hombre hubiera podido llegar a donde está llegando en nuestros días. ¿Sí?
¿Alguna vez se ha visto el nivel de crimen que hay en algunas de las ciudades que se reporta hoy? Donde gente se mete a tiendas y joyerías, etcétera, etcétera, y rompe cristales y se roba todo lo que puede y sale corriendo y la ley no hace nada, ni para detenerlos, ni para castigarlos. No. Yo viví ¿cuántos conocen o han oído de Compton, California? Okay. Saben lo que era, y quizás sea Compton, California en algún tiempo. Yo viví en Compton, California desde el año 62 hasta el 70. Pasé por todos los disturbios que hubo en Watts, en Los Ángeles, y luego los volví a pasar por allá en el 92. En aquel tiempo las tensiones entre las razas era tremenda. Y yo vivía entre pura gente de color, sí, pura gente de color y Mexicans, ¿verdad? Porque Compton también era de los Mexicans, ¿verdad? Estábamos ahí, las pandillas, Compton Barrio 3, ¿verdad? La Tortilla Flats, ¿entiendes? Tenía un primo que le decían el Judía, ¿verdad? No el judía, porque no se pronuncia la J como J, se pronuncia como G, el Judía como Y, el Judía. Yo viví en esos tiempos allá y las tensiones raciales eran tremendas. Déjenme decirles algo, como alguien que tiene muchísimos años aquí en Estados Unidos, la relación entre razas ha mejorado muchísimo en los últimos 50 años. Muchísimo. ¿Ok? Vemos a gente de color bien educada, con buenos trabajos, teniendo buenas carreras, viviendo en vecindades que en otros tiempos se les prohibiría vivir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hay tanta tensión racial todavía? ¿Por qué hay tanto disturbio todavía? ¿Por qué la quema de ciudades y la matazón que se hace? ¿Por qué? Por el pecado que está en el hombre. Porque el hombre ha rechazado someterse a Dios. De nuevo, el nivel de crimen está por los cielos. ¿Alguna vez han visto la más falta de respeto por la ley que hoy? Los alumnos en las escuelas high school y junior high atacando a los maestros, gritándoles a los maestros, golpeando a los maestros, hijos desobedientes a los padres, rebeldes. Siempre ha habido rebeldía, pero créanme, la rebeldía de hoy no se compara. Digo, la rebeldía de ayer, cuando yo era rebelde, porque yo sí me rebelé, pero mi rebelión llegó hasta dejarme crecer el pelo hasta donde tenía la cintura. Hasta ahí llegó mi rebelión. Oír rock and roll, ¿sí? Pero a hoy la rebelión, hijos levantándose contra los padres, matándolos, acusándolos, y ahora entre más tiempo pasa, más autoridad y más derechos se le están dando a los hijos de que ellos mismos puedan levantarse contra sus padres y acusarlos de cosas indecibles. No quiero ni siquiera llegar a ello. Los ataques dirigidos hacia los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños. Desde que están en el vientre hay quienes quieren atacarlos. Y ahora con todo esto de la trata de personas y todo eso, ¿ya vieron la película Sound of Freedom? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del hombre? Los niños en las escuelas primarias, los niños en las escuelas secundarias. ¿Se dieron cuenta de la puerta que pusieron aquí hoy, que está más reducida? Yo cuando la miré parece campo de concentración, ¿no es cierto? Hay dos razones que yo creo por las que pudieron haber puesto esa puerta. Una, para proteger a los niños de la escuela de que no vaya a entrar alguien armado y vaya a hacer lo que tanta gente ha hecho en escuelas de pequeños. Pero dos, puede ser que es para mantener afuera a los padres de familia que en un momento pudieran esperar que vinieran a protestar por los libros que tienen en esa biblioteca, por las enseñanzas que les están dando. Y si viene un grupo de padres de familia a quejarse con el director, con las maestras, etcétera, etcétera, ¿qué tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es cerrar esa puerta, llamar a la policía y vámonos. Yo no quiero que se oiga como pesimismo, pero conforme vemos esa caída en espiral del hombre hacia abajo por haber despreciado a Dios, podemos ver que esto es posible.
Y la razón por la cual la maldad del hombre ha llegado al grado que ha llegado es porque, noten, versículo 25 de Romanos 1, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y la iglesia dice, ¿sí? Cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la bondad de Dios y se dejaron llevar por sus propias ideas y deseos. Dios los entregó a esos deseos. Dios no los va a forzar a que no hagan lo malo ya está en nosotros y es por la gracia de Dios que nosotros no seguimos practicando lo malo, si en realidad reconocemos que si no fuera por Él nosotros estaríamos perdidos. Y aquí debemos poner atención, mucha atención, porque lo que Pablo está diciendo es que a pesar de haber conocido a Dios, a pesar de haber conocido la verdad, el hombre decidió cambiar esa verdad por la mentira y ponerse a sí mismo y sus propias ideas por encima de Dios, en lugar de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Le creyeron a Satanás. Le creyeron a Satanás. ¿Y cuál fue la mentira de Satanás para Eva y después para Adán? ¿Cuál fue? Les dijo que al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal serían como Dios. Y al creer la mentira llegaron a la conclusión que como dioses ellos mismos no necesitaban de Dios. Cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida para hacer lo que a nosotros nos venga en gana, para vivir como nosotros queramos, para cumplir todos nuestros deseos, a pesar de a quién vamos a lastimar, a pesar de que estamos haciéndolo en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿saben lo que estamos haciendo? Nos estamos convirtiendo nosotros en nuestro propio Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacerlo como yo quiera y yo voy a hacerlo con quien yo quiera y nadie me va a decir nada. Pero Dios dice, ¿qué Dios ni qué nada? ¿Qué su palabra ni qué nada? Ese libro fue escrito por hombres igual que nosotros, pecadores, bla, 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 pero el Espíritu Santo, no, ¿qué Espíritu Santo ni qué nada? Si Dios existiera no hubiera tanta maldad, si Dios existiera no hubiera tanto sufrimiento, si reconocieran a Dios no hubiera tanta maldad. Si reconocieran a Dios no hubiera tanto sufrimiento. Pero quieren echar a Dios fuera de las escuelas, quieren echar a Dios fuera de las instituciones, quieren echar a Dios fuera de sus vidas, pero cuando tienen problemas, ¿a quién acuden primero? Es una hipocresía tremenda, ¿no creen? Es una hipocresía tremenda. Entonces, creyeron la mentira de que si comían del fruto iban a ser igual a Dios. Creyeron la mentira y llegaron entonces a la conclusión de que como dioses ellos mismos no necesitarían a Dios. La mentira es que el hombre es su propio Dios, que debe adorarse a sí mismo y no al Creador. Fue la mentira que usó Satanás en el huerto del Edén de nuevo para guiar a Eva a pecar. Van a ser como Dios. En Juan 8:44 se nos dice esto, el Señor Jesucristo hablándole a los líderes religiosos. Juan 8:44 les dice esto, ahí está. Ustedes son de su padre, ¿quién? Y quieren cumplir con los deseos de ¿quién? Quien desde el principio ha sido ¿qué? No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Eso es lo único que le puede dar, lo único que puede engendrar es mentira porque es el padre de mentira. Y el hombre le cree con tanta facilidad. El hombre le cree con tanta facilidad. El hombre se vuelve, si yo puedo tener control de mi vida, entonces no necesito a Dios. Yo puedo tomar el control de mi vida y poder lograr todo, y puedo lograr todo lo que quiero lograr. La palabra de Dios nos dice que en su necedad se volvieron a la adoración de dioses falsos. No solamente falsos, sino creados por sus propias manos y hechos a su propia semejanza, la semejanza del hombre, en lugar de adorar al único Dios verdadero, creador de los cielos y tierra, el cual es bendito por los siglos. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Eso es lo que está sucediendo en el mundo ahorita. El mundo no quiere reconocer a Dios como Dios, no le quiere dar gloria a Dios, no quiere ser agradecido con Dios, no quiere tener nada que ver con Dios. Pero de nuevo, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a dónde van? A Dios.
Pusieron a la criatura, o sea, al hombre primeramente, y sus deseos por encima de Dios, y se dejaron llevar por sus propios deseos y maquinaciones en lugar de someterse a los caminos, normas y leyes naturales establecidas por Dios. Eso es lo que ha sucedido. Eso fue lo que hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Y Dios tuvo respuestas muy severas hacia ellos porque hicieron eso. ¿Sí? Y si creemos que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, son las mismas respuestas que va a tener para con el mundo en nuestros días. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1 y el versículo 16, noten lo que dice el Señor ahí. Dictaré mi sentencia contra ¿quiénes? Todos los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños por causa de toda su maldad y porque adoraron a la obra de sus manos. ¿Sí? Esa es la misma sentencia que va a dictar el Señor contra todo el mundo. Porque están adorando a dioses extraños. ¿Sí? Están rindiéndole homenaje a dioses extraños. Y por la maldad que hay en el corazón del hombre, adoran la obra de sus manos. El hombre adora la obra de sus manos, lo que él ha logrado, lo que él ha creado. Son como Nabucodonosor, bueno, somos como Nabucodonosor a veces, ¿verdad? Miren el reino que yo he construido, miren la casa que tengo, miren el carro que manejo, miren la carrera que tengo, miren mis diplomas y mis licenciaturas y miren todo eso que tengo. Si no fuera porque Dios te ha dado la habilidad para tenerlos, no los tendrías. ¿Ok? Y eso es lo que hizo Israel, eso es lo que ha hecho el hombre y la misma sentencia que se le dio a Israel se le va a dar a la humanidad. En Jeremías capítulo 2 y el versículo 13, noten lo que dice el Señor de nuevo aquí. Son los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Me dejaron a mí, yo soy la fuente de agua viva y me dejaron a mí por cavar sus propios pozos. Fueron a buscar agua en otros pozos y esos pozos están rotos, no pueden detener el agua, ahí no van a encontrar ningún beneficio. Quizás encuentren algo del principio, pero con el tiempo todo eso se va a acabar, se va a drenar y se van a quedar sin nada. Y eso es lo mismo que va a pasar con la humanidad, es lo mismo que va a pasar en el mundo. Y la consecuencia de eso, ¿qué fue? Versículo 26 de Romanos 1, noten. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primero los entregó a los deseos de su propio corazón, ahora los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Noten, esta es la segunda vez que leemos que Dios los entregó a algo. De nuevo, Él no causó que hicieran lo que hicieron. Él simplemente los dejó libres para que hicieran lo que ya estaba en su corazón. De nuevo en el versículo 24, los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Aquí nos dice que los entregó a pasiones. ¿Qué son las pasiones? Pasiones son apetitos de algo o afición ardiente por algo. Eso es lo que es una pasión. Y los entregó, dejó que siguieran las pasiones que ya tenían en su corazón. Y las llama pasiones vergonzosas. El hombre sin Dios va a seguir tras sus pasiones, no importa qué le cueste, no importa a quién le hagan daño, no importa a quién resulte dañado, va a seguir sus pasiones porque eso es lo que tiene en su propio corazón. Y si sigue resistiendo a Dios, Dios va a decir, ok, eso es lo que quieres, hazlo. Te vas a dar cuenta de quién eres en verdad. Ahora noten, una de esas pasiones vergonzosas fue que sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Versículo 27, de la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia, que quiere decir apetito inmoderado por algo, unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Ahora aquí mucha gente comete un error. Porque en lo primero que se enfoca es en que Pablo aquí obviamente está hablando de ¿qué? De la homosexualidad.
Y ahí muchos predicadores se detienen y empiezan a describir con lujo de detalles lo que hacen unos con otros y unas con otras, y lo malvado y lo perverso y lo sucio y todo lo demás que esto es. En realidad necesitamos una descripción. No necesitamos, simplemente necesitamos saber cuál es el comportamiento. ¿Sí? Simplemente necesitamos saber cuál es el comportamiento. Entonces Pablo obviamente está hablando de la homosexualidad aquí, pero esto no quiere decir que está diciendo que esta es peor que cualquier otro pecado. Esto no quiere decir que porque los que practican esas cosas de alguna manera están condenados más al infierno que los que son heterosexuales y son iguales de perversos en sus costumbres, en su sexualidad. Entonces no malentendamos, y yo no me voy a detener aquí para darles una descripción de todo lo que se hace para que vean qué tan malos son. Porque no tengo cara de hacerlo, porque yo sé qué tan malo soy yo. Yo sé qué tan malo soy yo. Entonces nada más, como Pablo, ¿sí? Voy a presentarlos como él lo hace aquí, como ejemplos de las manifestaciones de las pasiones que el hombre tiene en su corazón. De nuevo, no aceptamos y no de ninguna manera hacemos menos el pecado, pero no lo hacemos más que cualquier otro pecado, porque es como cualquier otro pecado, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas no son las únicas pasiones vergonzosas, ni son las más vergonzosas, como vamos a descubrir más adelante. Estas son solo algunas de esas pasiones. Ahora, cuando el hombre comenzó a sentir las trágicas consecuencias de sus pecados, uno pensaría que se arrepentiría y se volviera a Dios, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros como incrédulos empezamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, ¿fue lo primero que hicimos? Señor, perdóname, vengo a ti, me entrego a ti. No, tuvieron que pasar muchas cosas en nuestra vida para finalmente decir, ok, no puedo más. No sé cómo luchar contra esto, no sé qué hacer para poder salvarme de esto. Yo sé que esto está mal delante de Dios y necesito de su ayuda para poder librarme de ello. Y fue cuando finalmente caímos de rodillas ante Él, nos entregamos a Él, nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él, ¿no es cierto? Entonces, cuando el hombre comenzó a sentir las trágicas consecuencias de su pecado, uno pensaría que se arrepentiría y buscara a Dios, pero hizo todo lo contrario. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 28 de Romanos 1 dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, noten, tercera vez, Dios los entregó ahora a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Cuando hablamos de algo depravado, estamos hablando de algo viciado, de algo pervertido. Y de nuevo tenemos la tendencia a ver hacia afuera de la iglesia. Ellos son los pervertidos, nosotros no. ¿Qué tal si nos conectaran unos alambritos a la cabeza de todos y se presentara en la pantalla las cosas que pasan por nuestra mente a veces? Se verían algunas preguntas. Yo no estoy juzgando a nadie ni estoy acusando a nadie. No se rían, quédense quietos. ¿Se verían algunas perversiones en la pantalla? Yo no sé, puede ser, quién sabe, a lo mejor. Pero una cosa sí les digo, yo no quiero que me conecten ningún alambre a la cabeza para que se vea lo que estoy pensando en la pantalla. ¿Ok? No quiero. Sin embargo, no aceptaríamos eso, pero no nos ponemos a pensar que Dios ve todo lo que está pasando por ahí. Que Dios sabe todo lo que está pasando por ahí. Ahora, ¿para qué les digo? Para que tengan temor, porque si no el Señor les va a mandar un rayo y los va a partir. No, para que sepan que lo necesitamos cada día más y más y más, para que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Por fuera ahorita todos se ven tan bonitos. Se bañaron, bueno, pienso que se bañaron y se cambiaron y se peinaron están tan tranquilos los esposos y las esposas, están como que
Wow, me hacen extrañar a mi esposa. Pero, pero si pusiéramos lo que verdaderamente está pasando en la pantalla, ¿qué pasaría? Entonces, una vez más, porque no quisieron tener en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. De nuevo, ya que el hombre fue abandonado por Dios a seguir lo que su mente depravada le dictaba, las cosas solo podían empeorar, como lo estamos viendo que ha estado pasando desde el principio. El hombre no quiso tener en cuenta a Dios, así es que Dios lo entregó, esta vez a una mente, la Reina Valera 60 dice reprobada, lo cual significa una mente que no puede juzgar con rectitud. Y ahora ellos se entregan a sí mismos al pecado. Una mente depravada, una mente viciada, una mente pervertida, una mente reprobada, no puede juzgar con rectitud. De vez en cuando, como en el béisbol, va a pegar un hit. Pero no puede juzgar con completa rectitud. Se necesita tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para poder estar seguros de ello. Versículo 29 dice, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ok, ahí ya como que empieza a expandir la red, ¿verdad? Primero sus cuerpos y las mujeres y los hombres y todo eso. Pero luego noten que dice que están atiborrados. ¿Qué quiere decir atiborrados? Están llenos, están hasta reventar, están que ya no les cabe más. Es como los borregos cuando la lana dejan que les crezca tanto que a veces ni se pueden mover, que la tierra y el aceite y todo se les pega y traen trozos de lodo por donde quiera. Eso es lo que está describiendo, están atiborrados de toda clase de injusticia. Y luego lo primero que menciona es que inmoralidad sexual. Y esto lo incluye todo. La homosexualidad, la pedofilia, la heterosexualidad pervertida, que la hay. ¿Sí? Toda inmoralidad. La pornografía, no, yo no practico ninguna inmoralidad sexual, yo nada más miro pornografía de vez en cuando. Esa es inmoralidad sexual también. No, yo no miro pornografía así triple X. Yo nada, miro una que otra novela en donde parece que están haciendo algo, pero ¿serio? ¿No le pone ideas en la cabeza? Todo eso es inmoralidad sexual o nos lleva a la inmoralidad sexual. El Señor Jesucristo nos dijo, han oído de los antiguos, no cometerán adulterio, pero yo les digo que si ven a una mujer para desearla en su corazón, ¿qué pasó? Ya cometieron adulterio con ella. Ya cometieron adulterio con ella. Los estándares de moralidad de Dios no son nuestros estándares de moralidad. Y no debemos de creer que porque nos llamamos hijos de Dios, los estándares de moralidad de alguna manera menguaron para nosotros. Al contrario, quedan más altos todavía porque con nuestra moralidad estamos dando testimonio al mundo caído que necesita a Dios, de lo que Dios puede hacer en el ser humano cuando el Señor viene a vivir en nuestro corazón. Ahora, todos tenemos diferentes tipos de luchas, mis hermanos. No estoy diciendo que yo sea perfecto, que haya perfecto. No, todos tenemos diferentes tipos de luchas, pero debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y pedirle que Él nos transforme, que Él nos cambie. Entonces comienza con la inmoralidad sexual, pero luego dice perversidad. Y cuando algo es perverso, es algo que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas, lo saca de lo normal, lo saca de lo que es por naturaleza y trata de alguna manera introducir cosas que no son naturales.
Y no son naturales ni para el hombre natural. Pero por tantas cosas que nos han metido en la cabeza, que no nos han metido, hemos ido a ver y se nos ha metido en la cabeza, creemos que esto es muy natural, cuando en realidad es perversión. Y luego noten, quizás eso no nos llame la atención. Bueno, pues yo ya vencí todo eso. Ok, entonces vamos a seguirle. Avaricia, maldad, envidia, homicidios. No, yo nunca he matado a nadie. ¿Serio? Y el que se le atravesó en el freeway el otro día cuando iba deprisa y de repente ¡pum!, se le metió. ¡Ih! En el pensamiento. Yo sé que no lo maldijeron, oraron por él, ¿verdad? Oraron por la persona para que llegara con bien a su destino y dijeron, Señor, a lo mejor trae alguna preocupación, bendícelo, Señor, guíalo. No le permitas que se me vuelva a atravesar así porque no sé qué voy a hacer la próxima vez. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Contiendas, hay contenciones en su vida con alguien, con el cónyuge, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus tíos, con sus padres, con su patrón, con su patrona, con su superior. ¿Hay contiendas? No, pero es que mis contiendas son justas. Ok. Usted dice, yo no sé, pero examínese. Engaños, malignidades. Ok, todos esos son bastante serios. Vamos a ver el versículo 30. Son murmuradores. ¿Le gusta andar murmurando detrás de las personas? ¿Te fijaste la hermana fulana de tal? ¿Te fijaste el pastor cómo venía vestido hoy? ¿Oíste lo que dijo? ¿Por qué dice tanta mensada? Qué bárbaro, no debería de estar predicando. ¿Le deberían quitar el título de pastor? ¿Le gusta andar murmurando? De su vecino, de su vecina. Me atrevo a decirlo. De su suegra, de su suegro. De su nuera o su nuero. ¿Qué sé yo? ¿Le gusta murmurar? Sí, pues ahí está incluido. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos tenemos aquí? Levanten la mano todos los que sean hijos de alguien. Pues todos, ¿verdad? Algunos están, soy hijo, no soy hijo. Hasta le codearon al hijo, levanta la mano, te está hablando de ti. Todos hemos sido bien obedientes a nuestros padres. Y ahora que somos adultos, cuando nos han querido dar algún consejo, nos han querido guiar de alguna forma, ¿somos obedientes? ¿Los consideramos? ¿Los consideramos? ¿Sí? Todo esto está incluido. Luego en el versículo 31 todavía sigue la lista dando, Pablo, ¿hasta cuándo? Por favor, ya déjame en paz, porque ya llevo como 4 o 5 de esas descripciones que me han quedado. Ya no soporto más. Necios. Era el sobrenombre que tenía mi mamá para mí. Me decía, no seas necio, Carlos Manuel. Desleales, insensibles, implacables, inmisericordiosos, o sea que no tienen misericordia. Noten por favor cuántos pecados específicos menciona Pablo, todos los cuales existen hoy y los cuales nuestro Señor Jesucristo nos dice que están en el corazón de la humanidad. Noten cuántos pecados. Sin embargo, se tiene la tendencia a sacar todo esto fuera de contexto y concentrarse en ¿qué? En la homosexualidad nada más. Yo se los estoy dando todo en contexto para que nos demos cuenta de dónde nos encontramos y nos examinemos nosotros mismos y digamos, Chihuahua, tengo que hacer algo acerca de ese comportamiento porque me estoy dando cuenta que todavía es parte de mi vida. El Señor Jesucristo nos dice que todas estas cosas no es el diablo el que viene a ponerlas en nuestras mentes. No, Él nos dice que todo esto está en nuestro corazón. Marcos capítulo 7,
Marcos capítulo 7, comenzando con el versículo 21, noten lo que el Señor Jesucristo dice: porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen ¿de dónde? De dentro, y contaminan a la persona. Oh my goodness. Todo esto existe en nuestro corazón, hermano. Y cuando echamos a Dios fuera, cualquiera de estos puede manifestarse. Cualquiera de ellos puede manifestarse a través de nosotros, de nuestra vida hacia los demás. Por eso debemos estar seguros que caminamos cerca de Dios todo el tiempo, que estamos en el puro centro de lo que la palabra de Dios nos dice, porque tenemos que darle cuentas a Él, no porque nos va a mandar al infierno si somos salvos, sino porque le tenemos que dar cuenta de lo bueno y lo malo que hicimos en el cuerpo, porque nuestro testimonio, tanto hablado como nuestro comportamiento, va potencialmente a llevar a otros a seguir al Señor también. En Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21, esto es otra de las listas de Pablo. Noten Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, lo primero que hacemos es concentrarnos en nosotros de nuevo, como que todo se viene para nosotros. No hago eso, no hago aquello, no hago lo otro, no, ¿qué? Entonces voy a entrar al reino de Dios. Pero aquí tenemos dos situaciones. Aquí nos está diciendo a los cristianos que nos acordemos que por todas esas cosas no se entrará en el reino de los cielos, para que nos examinemos y si algunas de esas cosas existen en nuestra vida, tomemos las medidas necesarias para sacarlas de nuestra vida, para ser mejores testigos del Señor. Amén. Pero también en un sentido misional nos está diciendo, acuérdense que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿usted conoce a alguien que practica algunas de estas cosas? Sepa entonces que esa persona no va a heredar el reino de Dios. Y la siguiente pregunta es, ¿le importa? ¿Le importa que la persona que conoce, que practica algunas de estas cosas, no va a heredar el reino de Dios? ¿Le importa? Porque si le importa, le va a advertir. Cuéstele lo que le cueste, le pase lo que le pase, le digan lo que le digan. Va a llegar con un corazón de misericordia y de gracia. Acuérdate, por favor, tú sabes, tú creciste en la iglesia, tú conoces la palabra, etcétera, etcétera. Acuérdate la lista que nos da Pablo. Acuérdate que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y tú estás practicándolo. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Pablo nos vuelve a recordar de lo mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego noten lo que dice el versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y nos gozamos en ello, ¿no es cierto? Eso éramos. Y a veces tenemos luchas con algunas de esas cosas. Y somos honestos, a veces tenemos luchas con algunas de esas cosas. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, al que podemos ir a pedir perdón. ¿Y qué nos dice Juan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Ahora, algunos de estos pecados son presentados en la palabra de Dios como el carácter de los hombres, de la humanidad, en los tiempos postreros, en los últimos días, en los cuales creemos con todo nuestro corazón que estamos. Segunda de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 5, noten lo que Pablo escribe. Para que no nos agarren las cosas por sorpresa, porque a veces hasta como cristianos estamos así como, ¿pero qué está pasando? Nos esforzamos tanto por predicar el bien, por hacer el bien, y el mundo vamos a leer esto para que no se asusten ya y para que no se pregunten por qué. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Noten que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Y luego le dice a Timoteo, evítalos. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. No nos debe causar sorpresa que estemos pasando por lo que estamos pasando. Lo que me causa a mí sorpresa es que no haya más cristianos levantándose y cayendo de rodillas, clamando a Dios, pidiéndole que intervenga en lo que está pasando. Que los servicios de oración sean los menos acudidos por los cristianos en los tiempos que se convocan a servicios de oración. Que los cristianos no estemos ayunando y orando más para que podamos resistir en el día que venga la prueba a nosotros por ser cristianos. Cuando a nosotros nos cierren esa puerta, para que ya no tengamos servicios aquí porque estamos hablando en contra de lo que Satanás está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en este país y en el mundo entero. Eso es lo que... No todo esto, la palabra de Dios nos dice que todo esto va a pasar, pero me sorprende que no usemos el arma más poderosa que tenemos, que es la oración, para luchar en contra del que está causando todas estas cosas. Ahora, todo, ok, pero todavía viene lo peor. Ay no, pastor, ya por favor, ya mándenos a la casa, ya no puedo resistir más. Ya cállese. Es un pibe, no sabe lo que está haciendo. No, todavía tengo algo más que decirles, porque es una advertencia para nosotros. Versículo 32 dice, y aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean, que quiere decir se deleitan, se complacen, celebran con los que practican. Lo celebran. Ay, junio es el mes del orgullo. Ay, mira qué bonito, los transvestis, enseñándoles a los niños a leer en las bibliotecas de las escuelas. Ay, mira, y no me gusta mencionar artistas porque luego la gente se ofende porque es el artista que les gusta. Pero no, hay una batalla en mí así tan grande, lo digo, no lo digo, ofendo, no ofendo. Pero tenemos que saberlo. ¿Han escuchado las letras de Peso Pluma? Cuando las tienen las canciones, porque a menudo no tienen ni letras, son gemidos nada más. ¿Han escuchado los raps que escuchan algunos de sus hijos? ¿Han visto lo que sus hijos están viendo en las pantallas de su celular, de su televisión, de su computadora? Sabemos que el juicio de Dios viene por esas cosas. ¿No deberíamos estar advirtiéndoles acerca de eso y no celebrando con ellos? Estoy preguntando nada más, son cosas que yo me pregunto a veces y me hago esas mismas preguntas a mí mismo. Sí. Aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se deleitan,
se complacen, celebran con los que las practican. No importa qué tipo, acuérdense, todo tipo, en todo tiempo, todo ser humano. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. No podemos sacarlo cada uno de su contexto y dirigirnos a una sola persona o a un solo grupo de personas. Tenemos que hablarle a todo ser humano, porque todos somos parte de esa humanidad. Y los que somos cristianos tenemos que saber en dónde seguimos fallando para buscar corregir eso por el poder del Espíritu Santo. Y los que no lo son tienen que arrepentirse y volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Esta información que les he dado hoy nos debe hacer ver por qué es tan importante que estemos diariamente buscando a Dios para que nos dirija en nuestra vida. Y también por qué es tan importante que diariamente estemos buscando oportunidades de predicar el Evangelio a los incrédulos. Porque si no se arrepienten y creen, irán al infierno por toda la eternidad. Y de nuevo la pregunta es, ¿nos importa? Porque a Jesús le importó tanto que dejó su trono en el cielo para venir y tomar la forma de uno de nosotros para alcanzar a los perdidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Entre quienes nos encontrábamos nosotros? ¿A nosotros nos importa que haya gente que se va a ir al infierno? Con la que hemos tenido contacto, pero no le hemos dicho nada por temor, por vergüenza, por qué sé yo. Nos importa en realidad. Ahí en su Biblia, en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 15, dice, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. O sea, no hay diferencia entre nadie. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, que es el Evangelio. Todos deberíamos estar haciendo eso. Si en realidad nos importa que haya gente que conocemos que se va a ir al infierno, todos deberíamos estar haciendo eso. Entonces esto debe de llevarnos a considerar que tenemos que estar predicando el Evangelio, que tenemos que estar hablando de Cristo hasta el último suspiro que tengamos. Pero también debe traer a nuestro corazón, al escuchar todo esto, que parece ser que, ¡wow! Pastor, voy a tener que llegar a mi casa y echarme una siesta de unas 3 horas para reponerme de esto. No, mi hermano, no. ¿Sabe qué? Le digo una cosa. Esto que acaba de escuchar debe traer gozo a su corazón. Debe traer agradecimiento a su corazón. Porque por la gracia de Dios ya no se encuentra en esos grupos. Porque por la gracia de Dios ha sido perdonado de su pecado, ha sido justificado por Jesucristo. Y porque ha sido justificado es justo. Y ahora el justo por la fe vivirá. Entonces sí, hay consternación, sí, pero ¿cómo es posible? Sí, esa es la razón por la que el mundo está como está, porque el hombre decidió dejar a Dios, hacerlo a un lado, echarlo de su vida, echarlo de todo lugar. Pero nosotros hemos vuelto a Dios. Nosotros hemos vuelto a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora nos contamos entre los justificados. Por eso no quiere decir que hacemos a los demás pecadores menos o pensamos menos de ellos o los juzgamos. Eso nos debe de decir que es imperativo que les hablemos del perdón de Dios. Para terminar ya, mientras el grupo de alabanza pasa al frente rápidamente, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 7, la palabra de Dios nos dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo,
Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, dice el versículo 4, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero eso merece un aplauso al Señor. Porque estábamos completamente perdidos como el resto del mundo. Pero ahora en Cristo hemos sido aceptos por Dios y las puertas del reino se han abierto a los que hemos creído. Gracias a Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos visto hoy. Nos damos cuenta, oh Dios, de por qué el mundo está como está. Y reconocemos que es porque te han echado a ti de sus vidas, Señor. Desde el principio el hombre creyó la mentira, Señor, de que al comer de aquel fruto iba a ser como tú. Y cuando creyó, se entregó de lleno a ser su propio Dios y a hacerte a ti a un lado, Señor. Por eso es porque estamos en donde estamos. Y así como por medio del hombre vino el pecado y por medio del pecado la muerte, así por medio de un hombre, tu Hijo Jesús, vino a nosotros la justificación y podemos ahora tener vida eterna. Te damos gracias por ello. Te bendecimos por ello. Te pido por cada persona que está aquí entre nosotros, cada persona que nos está viendo en casa por medio de Facebook Live o de YouTube, Señor. Te pido que por el poder de tu Espíritu Santo te muevas en sus corazones para que en este momento digan, Señor, reconozco que te he echado de mi vida, pero quiero volver a ti. Me acerco a ti, Señor, no por mis propios méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesús. Recíbeme, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Los dejo a un lado con el poder de tu Espíritu. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti, por ti y en ti, sirviéndote a ti, amándote a ti, exaltándote a ti, sometiéndome a ti en toda área de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...